Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial y bienvenidos a otro episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de teología, filosofía, algo de psicología, cultura popular, entre otras cosas. El día de hoy vamos a hablar acerca del personaje de Oswald Cobblepot, conocido como el pingüino del universo de Batman. Probablemente algunos lo recordarán por las películas de Tim Burton en los noventas o por la serie de televisión Gótica. Este personaje trae aspectos muy interesantes de explorar acerca del desarrollo de nuestra personalidad, complejos de superioridad o de inferioridad, a dónde nos tornamos cuando tenemos problemas, cuando nos molestan, cuando experimentamos la burla o el bullying, entre otras cosas. Sin más largas, te invito a escuchar este episodio. No te olvides pasar por mi canal de YouTube, visitar mi página web andersoneocampo.com para más contenido y que lo disfrutes. El pingüino y el complejo de Napoleón entre la inferioridad y la superioridad. ¿De dónde proviene nuestra autoestima? El pingüino es un personaje interesantísimo. Su primera aparición en la revista de Detective Comics tiene lugar el diciembre de 1941, hace un buen tiempo. En tan solo 4 páginas, el autor Travis Langley en el libro Batman y la psicología nos arroja luz para comprender este personaje a partir de una óptica psicológica. Oswald Chesterfield Cobblepot es el nombre completo del así llamado pingüino. Han aparecido varias caracterizaciones suyas a través de los años. Por ejemplo, en la película de Batman Returns del año 1992, donde aparecen actuaciones estelares de Michael Keaton como Batman y Danny DeVito, quien interpreta al pingüino, se nos presenta un pingüino deforme. El abrebocas de la película es largo y nos permite ver a sus padres espantados ante el nacimiento de Oswald, una aberración de la naturaleza, una especie de animal, una abominación. Por supuesto, aunque el universo de Batman contenga elementos de justicia y alusiones a la ley divina, en ocasiones es como si este mundo fuese un mundo donde Dios no existe, ni como creador, salvador ni juez. Y creo que en la mayoría del cine de hoy en día, pues esto responde a nuestra época secular. Pero el punto clave aquí es que Tim Burton, el director de ese filme, lleva a la audiencia a percibir a Oswald como un animal, no como un ser humano, sin importar sus carencias o imperfecciones físicas. Entonces, este personaje nos enseña algunas cosas acerca de cómo se forma nuestra autoestima y de paso, el Dr. Langley nos da algunas claves de la alta influencia de los padres sobre sus hijos a la hora de ejercer su autoridad y ayudarles a formar un concepto apropiado de sí mismos. Merece la pena afirmar que las citas sobre la crianza aparecen en otras secciones de este libro, no obstante me parece que hay una referencia cruzada. Veamos. Número 1. Víctima de la burla, hablando de El Pingüino, el manoteo por parte de otros niños, apodado Pingüino, debido a su cuerpo jorobado y a su nariz en forma de pico, el solitario Oswald Cobblepot se torna hacia las mascotas de su madre, los pájaros, a quienes llama mis únicos amigos, porque ellos no lo juzgan ni lo rechazan. En esta introducción al capítulo del libro podemos ver los indicios de la formación de Cobblepot. Su visión sobre los seres humanos es moldeada y su visión sobre la amistad también lo es. Es posible que a los otros niños los vea como animales de presa, mientras que a los pajaritos enjaulados como personitas dóciles. Dentro de la teología cristiana existe una enseñanza que se llama depravación total, aunque otros autores y eruditos como el pastor John MacArthur prefieren llamarla incapacidad absoluta, y por otro lado el difunto teólogo y filósofo R.C. Sproul le llama corrupción radical. La idea central de esta enseñanza es principalmente, en esencia, que el ser humano está corrompido desde la raíz o desde el núcleo de su corazón por el pecado y por tanto es incapaz de escoger el bien según Dios por sí mismo. Y que como lee el Salmo 58, verso 3, los malos se salieron del carril
desde la matriz. Los hombres y mujeres no son buenos por naturaleza, sino que están inclinados a la malicia. ¿Pero a qué voy con esto? Y sé que esto no es una creencia convencional, ya que generalmente se piensa que los seres humanos son básicamente buenos, y eso es un gran debate dentro de la historia de la teología. Pero bueno, a qué voy con esto es que entre niños la maldad es evidente, el matoneo o el bullying, el dominio sobre otros, las travesuras que rayan con el delito, el maltrato animal, las mentiras, entre otros. Otro psicólogo clínico, el doctor Jordan B. Peterson, bien afirma que dichos comportamientos se reducen significativamente durante la adultez. Trágicamente, para Oswald no hubo una salida sana para eso. Langley continúa diciendo, cuando su madre muere, Oswald pierde todo aquello a lo que se había aferrado por seguridad, la persona, la prosperidad y las mascotas. Incluso los pájaros pasan a otro dueño. Él decide hacer su propio camino hacia la sociedad. El forajido Oswald se torna hacia el crimen y lo hace con estilo. El sentido de identidad hace parte de todos nosotros como seres humanos. Para Oswald, este dependía de su madre y de sus pájaros. Y cuando estas cosas se derrumban, ¿a dónde se torna? A su lado oscuro, al crimen. ¿Por qué la gente no busca su identidad en Dios por instinto? Porque Adán y Eva, por ejemplo, no corrieron hacia Dios después de haber comido de la fruta. San Pablo en Romanos 3, verso 12 nos dice que todos se hicieron inútiles. Además, la realidad de nuestro mundo es que cuando médicos o hasta padres ven que sus hijos próximos a nacer tienen discapacidades físicas, los verán como una carga. No ven que les vaya a ser útiles y lo que es termina formando su visión de la vida que como consecuencia les lleva a decidir no tenerlos en muchas ocasiones. Esto pienso que ocurre en todas nuestras relaciones. Si alguien no nos es útil, la tendencia es a burlarse o hacerlo a un lado. Pero la buena noticia es que a pesar de nuestra inutilidad para amar, Dios nos redime en Cristo Jesús y esto se traduce a nuestras relaciones sentimentales. A veces en nuestro mundo, actualmente nuestra sociedad ama buscando la utilidad de la otra persona. Esto es manipulación porque el amor no busca lo suyo. Continuemos pues, ya que Langley en la sección Fiesta de Halloween, página 125 nos dice, en la primera aparición del pingüino la sombrilla es su instrumento de robo. A diferencia de otros enemigos de Batman que terminan en el asilo de Arkham por enfermedad mental, el pingüino está sano y va a prisión. Su madre le obligaba siempre a llevar consigo una sombrilla en su mano para que ésta le fuese de protección y no le diera un resfriado. Interesantemente, sumándole a la forma de su cuerpo, su nariz, la sombrilla también se convierte en causa de burla y bullying. Pero de nuevo, su naturaleza le lleva a que ésta se vuelva un arma para él. Como afirma el mismo Bruce Wayne en la tercera entrega de Christopher Nolan 2012, la herramienta de un hombre es el arma de otro. Todo es como nuestra visión del mundo se estructure a medida que crecemos. De nuevo, San Pablo en sus consejos al joven Tito afirma, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos nada es puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Cita número 4. El hombre de baja estatura que necesita volverse más alto que la vida encaja en lo que informalmente y estereotípicamente se conoce como el complejo de Napoleón, el conducido por su percibida discapacidad, tanto a nivel social como físico, para inflarse a sí mismo en otras áreas de la vida. Con la estatura de Napoleón y la nariz de Cyrano de Bergerac, Oswald compensa sus sentimientos de inferioridad al volverse centrado en sí mismo, desdeñoso y dominante hacia los demás, un complejo de superioridad, lo cual es lo opuesto al complejo de inferioridad. Dice la historia acerca del francés Napoleón Bonaparte, que fue un gran líder militar que surgió de manera prominente durante las guerras de la Revolución. Fue un hombre de baja estatura y que por tanto una personalidad algo obsesiva, pues el 2 de diciembre de 1804 se autoproclama emperador. Probablemente de aquí proviene el mito de compensar la estatura de uno con otras áreas de la vida, una búsqueda por aceptación personal y autoestima.
pero también se compara El Pingüino con otro artista y novelista francés de los años 1600, Cyrano de Bergerac. De acuerdo a los retratos existentes, se muestra como un hombre narizón. En cuanto a esto de la autoaceptación y la autoestima, el cristianismo, mejor dicho, nos provee de un fundamento firme. Tomando de partida a Dios, que todo lo hace bueno y todo lo hace para sus propósitos, que muchas veces son un misterio, incluyendo las enfermedades o carencias físicas, pero cada hombre y mujer, niño o niña de cualquier color de piel, en cualquier parte del planeta, posee exactamente la misma dignidad, exclusiva y única, gracias a ser portadores de la imagen del Creador, y que por tanto cuando una persona se burla de otros por sus defectos, por así decirlos, está violando el séptimo mandamiento: no matarás. Pues este mandamiento es como una moneda de dos caras. La primera es la negativa, no quitar intencionalmente la vida a otra persona, y la segunda es la de proteger intencionalmente la vida de otra persona. Adicionalmente, este mandamiento se interconecta con el noveno, que nos habla de no levantar falso testimonio, lo cual también de manera positiva nos llama a proteger la reputación de otras personas. Nos dice el escritor Santiago, el hermano de Jesús: con la misma boca maldecimos a los hombres que fueron hechos a la imagen de Dios. Y en cuanto a la autoestima y nuestro contentamiento propio, San Pablo tiene el consejo más acertado que puede existir, tanto en referencia al complejo de superioridad como al de inferioridad. Y probablemente te pensarás que estoy citando muchos versículos, pero no puedo evitarlo porque vienen a mi mente. Se ha dicho de paso que la historia también nos cuenta que Pablo era un hombre de baja estatura. Y no solo eso, sino que también era calvo, y por si fuera poco, tenía una enfermedad que hacía que le saliera una especie de lágrima de sus ojos a medida que hablaba en público. Era algo penoso que lo hacía sentir mal y humillado, pero que después de muchas oraciones al Señor, le responde: bástate mi gracia. Así que como pensador y con su experiencia, le escribe a la congregación de Roma diciendo: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación y según la medida de fe que Dios le haya dado. Podemos entonces juzgar sin temor a equivocarnos que Oswald Cobblepot, conocido como el Pingüino, buscó su sentido de dignidad, aceptación y autoestima en el lugar equivocado. Esto lo llevó a convertir las herramientas de protección de su madre en armas de destrucción y hurto de Ciudad Gótica. Se convirtió en un hombre resentido, y aquel matoneo y burla recibido por otros superiores a él fue el mal que él devolvió a aquellos que veía como inferiores a él. Pero también nuestro autor, Travis Langley, cita a Alfred Adler, médico australiano, que en cuanto a la niñez afirma: físicamente diferente, maternamente sobreprotegido y socialmente marginado, Oswald Cobblepot da en la trifecta de lo que se considera las fuentes en la niñez y los sentimientos patológicos de inferioridad. Dos puntos: inferioridad orgánica, mimos y descuido. La motivación de ser mejores, la lucha por la superioridad, un aspecto fundamental de la vida humana. Y continúa afirmando: el niño de 8 años se vuelve más capaz que cuando tenía 7. Un niño con una autoestima saludable se siente bien a medida que crece, satisfecho, mientras que cuando otro niño se le va formando un complejo de inferioridad, fracasa al valorar sus propios logros, y a la vez otro niño que construye un complejo de superioridad sobrevalora sus fortalezas, de manera que se enceguece ante sus imperfecciones. Otra vez, desde la óptica psicológica podemos hacer sentido del porqué dichos complejos y a la vez preguntarnos: ¿hay una base para tener un concepto sobrio de nosotros? Uno que tenga en cuenta nuestras fortalezas y debilidades puestas en su lugar, balanceado. Sobre esto me encanta lo que dice el autor Richard Pratt, quien en su libro Diseñados para la Dignidad, y puedes ver mi reseña en mi canal de YouTube acerca de esto, dejaré el enlace de la descripción a este episodio por si deseas. El autor afirma: a medida que comprendemos qué nos hemos hecho a nosotros mismos, qué ha hecho Dios por nosotros y qué hará Él por nosotros, veremos con mayor claridad lo que significa ser seres humanos. Los padres pues tienen mucho que ver a la hora de transmitir seguridad al niño o a la niña. Los padres influyen en los hijos,
Así, los niños influyen en otros niños en la escuela y otros niños de la escuela influyen en los niños, quienes retroactivamente influyen en sus padres. Parece ser que la sobreprotección tuvo un efecto dañino a largo plazo sobre el pobre Oswald Cobblepot, pingüino, pero también en ocasiones el descuido y una cero protección, dejando esta labor de crianza a la escuela o a la iglesia, también es causa de que el niño se forme una visión desbalanceada de sí mismo y en consecuencia una cosmovisión retorcida sobre las personas. Langley nos ofrece consejos útiles y claros. Si dice el autor, el padre autoritativo se comunica bien, escucha receptivamente las preguntas y peticiones del niño y enseña a través de la explicación. El padre autoritativo le enseña al niño más que qué hacer, le enseña qué no hacer. Este padre le enseña al niño a pensar en por qué. Quiero aclarar aquí que la expresión autoritativo, como la emplea el autor, se utiliza de manera positiva. La explicación de lo que el autor quiere decir habla por sí misma, y con estas enfatiza en cómo la conducta y métodos de los padres influyen en la formación de los niños para su adultez. Continúa diciendo el autor. Los autoritarios castigan las malas conductas con severidad de manera obsesiva. Utiliza la expresión autoritarios con otro matiz, sin discutir adecuadamente los razonamientos lógicos y morales de las conductas correctas e incorrectas, afirmando porque yo lo digo, y sin considerar adecuadamente las conductas aprobadas. El niño no tiene motivos suficientes para interiorizar las lecciones autoritarias y pueda estar listo entonces para rebelarse. Los padres dominantes tienden a producir hijos que aceptan pasivamente a los padres y luego pueden aceptar a los demás, imitar los estilos dominantes o superar esa dominación, ya sea eliminando a esos padres de sus vidas o la influencia de ellos, o enfrentándose a ellos con éxito, para que puedan redefinir la relación y seguir adelante. Excelente consejo. Sigue el autor. Los hijos adultos quieren el reconocimiento de sus padres y el cuidado de sus madres. Es bueno encontrar buenos consejos en un libro de psicología, y más si se trata de Batman, un personaje tan querido por muchos. Son verdades universales que no podemos negar cuando las encontremos. Negarnos a reconocer la verdad en la literatura en general es negarnos a ver la verdad con V mayúscula. Al fin y al cabo, todas las verdades se encuentran en la cima, formador de Ginebra, Juan Calvino. Estos pasajes del libro traen a mi mente las palabras divinas a la carta de Colosenses y Éfeso que aconsejan, abro comillas, no exasperar a los hijos para que no se hagan de poco ánimo y no los provoquen a ira. Finalmente, sobre Oswald Cobblepot o el pingüino, el autor nos dice que sus inseguridades lo hicieron ir demasiado lejos al punto de herir a muchas personas, incluyendo a una mujer dispuesta a amarlo tal y como él era, y al final termina volviendo a prisión. Dice el pingüino en la revista número 611 del 1990, abro comillas, un crimen perfecto es una obra de arte, una cosa bella y un gozo eterno, el verso. Vemos que infortunadamente Oswald Cobblepot, como otros personajes del mismo universo, son personas que no buscan la redención por medio de un salvador. En ocasiones, en general diría yo, vemos su inclinación hacia su lado más oscuro. Mis conclusiones, como lo he mencionado, es que no soy psicólogo, me apasiona aprender y este libro francamente lo he leído y he subrayado y estoy haciendo esto por interés, porque es digno, me parece que merece la pena apreciar estas cosas y más aún desde el prisma, digo yo, de la teología. Este libro es muy bien elaborado, altamente académico e interesante. Mi mayor lección es que absolutamente todas las cosas que el ser humano ha inventado, incluyendo los cómics y personajes de ficción, poseen un trasfondo trascendente o espiritual, por así decirlo, que nos muestra una visión y una interpretación de un mundo. Y los discípulos de Cristo estamos llamados a pensar y juzgar las cosmovisiones bíblicamente, y eso sin la necesidad de satanizar prejuiciosamente.